decían, hermano Leandro, ¿quién es su prójimo? Yo le decía con palabras de franqueza y de seguridad, mi prójimo es todo aquel que necesita, es todo aquel que necesita que le echemos la mano. Y me decía, hermano Leo, ¿cómo dice usted eso? Si su prójimo únicamente es el que le está echando la mano, ese sí, ese es su prójimo. El prójimo es su hermano, pero el que está allá afuera no es su hermano. Yo le decía, hermano ministro, ¿por qué me dice usted eso? Si la palabra de nuestro Dios es clara y nos dice que debemos llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me sentí, hermanos, triste, porque nuestro Dios no hace diferencia. Nuestro Dios nunca rechaza a los pecadores. Y en algún momento nosotros anduvimos así, pero sin en cambio tuvimos bendiciones de nuestro Dios a pesar de todo eso. Hoy en este día, esta pregunta se las digo, hermanos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién será nuestro prójimo? Y para eso, yo quisiera que abriéramos la Escritura Santa en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Del verso 25 al verso 37. Amén. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Y cuando encuentre esta cita, póngase de pie nuevamente. El Evangelio de Lucas, su capítulo 10, verso 25 al verso 37. Amén. Vamos a darle lectura alternadamente. Yo leeré el 25, ustedes el 26 y nos encontramos en el versículo 27. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 25. Y he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciéndole, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él queriendo justificar a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hirieron de fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por otro lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de largo. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y llegándose los echó heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevólo a su alma y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídale y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién fue estos que parece fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Todos. Y él le dijo, el que usó con él la misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿O no es así, amados hermanos, que nuestro Dios nos dice? Ve tú y haz lo mismo. Porque al prójimo
hay que tener misericordia. Al necesitado hay que levantarlo. Si nosotros lo vemos caído, si nosotros lo vemos afligido, de igual forma. Si Él necesita y nos pide, nosotros tenemos que darle. Pero entendiendo que el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad nosotros queremos tener la vida eterna. Esa era la pregunta. Tome sus lugares, amados hermanos. Esa era la pregunta que me hacía mi hermano ministro. Hermano Leo, ¿quién es su prójimo? Y yo le dije, todo aquel que lo necesitara, todo aquel que me pidiere. Y me decía, no hermano, su prójimo es su hermano el que está a su lado, es el que lo va a apoyar. Pero, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿qué de más bien haremos si así hacen los gentiles? Si lo hemos caído, no lo apoyamos. Si lo vemos que quiere comer, no le damos. ¿Sabían ustedes que prójimo significa mi asociado? Pero ¿qué creen que así también los israelitas lo entendían? Y lo entendía como nuestro hermano ministro, porque mi hermano ministro me preguntaba, y yo le decía que todos, el que necesitara, y él exclusivamente me decía, no hermano, el prójimo es el que está a su lado, nada más. Los demás pues ya que se ayuden como ellos quieren. Pero si su hermano va y le pide, pues échele la mano. Pero si ya es una persona ajena, que no es a su fe, no tiene por qué ayudarle. Así también los israelitas lo entendían. Y también prójimo era, hermanos, estrechar sus manos, hermanos. En amor, hermanos, también. Pero solo para el hermano judío. Porque para ellos el prójimo era de su nacionalidad. Y como podemos ver en este relato, hermanos, en esta historia, cómo un doctor de la ley se levanta, pero nada más para tentar al Señor Jesús. Nada más, hermanos, para ver qué le decían, en qué punto podían ellos contradecirle. Pero el Señor Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre, este doctor de la ley le dice, pues amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vas a vivir. Pero él, queriendo justificar a sí mismo, le pregunta nuevamente, ¿quién es mi prójimo? Y le pone, hermanos, este ejemplo de este hombre que había sido asaltado. Pero amar a nuestro prójimo no importa, hermanos, raza o posición social. No importa si es o no es de nuestra fe. Porque el cumplimiento a la ley, hermanos, es amar a nuestro prójimo. De nada nos serviría si sabemos toda la ley, pero no tenemos amor, nada somos. La iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, cuando alguien quiere, hermanos, un apoyo, lo da. Claro, también entendiendo que la iglesia de Dios pues no es una beneficencia pública, no. La iglesia de Dios predica la palabra de nuestro Dios. Pero si vinieran a nosotros tenemos que cumplir, hermanos, con el mandamiento, ayudarlo. Y si es espiritualmente, también tenemos que darle palabras de vida. La palabra prójimo significa otro, diciendo al que está a tu lado, sea hermano o no sea hermano.
Tan pronto se encuentren dos hombres, sean prójimo el uno del otro, independientemente de su etnia, hermanos, ¿sí? Nacionalidad, o sus relaciones, o parentesco, o de lo que uno puede pensar del otro. Es un llamamiento de amor, comprendiendo que el mandamiento de amar a nuestro Señor Jesucristo, no solo para judíos, también para los extranjeros, residente o no residente, o sea, para el gentil. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 32, este pasaje nosotros lo conocemos y dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Pero sé sin ofensa a gentiles y a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. ¿Hay diferencia? ¿Verdad que no, hermanos? No hay diferencia, hermanos. Todos somos hermanos. Todos somos personas. ¿Sí? Y todos necesitamos los unos de los otros. Y si nosotros tenemos esa posibilidad de dar, tenemos que darlo. Tenemos que compartirlo. ¿Ha recibido bendiciones de nuestro Dios? ¿Sí? Y tenemos en abundancia. Y si vemos a aquel que está caído y necesita, tenemos que compartirlo también. Porque entonces, ¿a dónde estaría el amor que nosotros practicamos? O solamente decir como nuestro hermano ministro, cuando me hacía esta pregunta, o nos vamos a cerrar, le vamos a cerrar las puertas, ¿verdad que no? Vamos a ver, hermanos, cuál fue el mandamiento. Vamos a recordarlo. Vamos a ver qué dice el libro de Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Así que si su prójimo, el que está cercano, su vecino, su hermano, sea quien sea, si por algún momento llegara a sus puertas y le tocara y le dijera: apóyame, me pasa esto, no tengo para comer, o voy a viajar, pues yo te pido que me prestes, me auxilies, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyarlo, no tenemos que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque está escrito en la ley también. Incluso cuando un israelita veía que su asno del otro judío había caído, dice la escritura, dice: no dejará su asno allí caído, ve y levántalo, apóyalo. Y ustedes sabían que así, hermanos, podríamos también salir adelante, también nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos practicando el amor. Y el amor es sobre todas las cosas. Entonces, es un mandamiento amar al prójimo, al necesitado, tanto físicamente como espiritualmente. En este caso, quien lo necesitare. En pocas palabras, es echarle la mano, pero tristemente no lo hacemos. O nos pasa como el judío, solo para los de su nación, ¿no? Y en esta historia que encontramos del Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Y cómo es posible que un samaritano sí fue movido a misericordia, ¿no? Pero pasó el sacerdote y acaso lo vio en su sufrimiento, ¿verdad que no? Y pasó el levita y también, ¿no? Y si en cambio pasó el samaritano y lo apoyó, ¿no? Y ellos eran gente mala, ¿no? Sí, y de veras, hermanos, y esto resulta también en la iglesia. Cuando vemos un hermano que necesita, nosotros nos hacemos de la vista, nos tapamos nuestra vista y hacemos como que si nada sucediera, ¿no? Ya si le está aconteciendo, le está pasando, bueno, pues ya que se las arregle. No, hermanos, nosotros también tenemos que contribuir, tenemos que cumplir, hermanos, este mandamiento. El libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, verso 5.
dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, hermano, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, con todo tu corazón y con todo tu poder, ¿sí? Y el amor a Dios es ayudar al necesitado, al cansado, al que vemos que está caído, al que está enfermo, ¿sí? Pero lo hacemos. ¿Qué haríamos? ¿O cómo lo entenderíamos nosotros? Usted, amado hermano, no lo dude, dígalo con seguridad. Vamos a apoyar, vamos a levantarlo. ¿Sabían ustedes que también este mandamiento no se cumple? ¿Y sabían ustedes por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Sabían ustedes que el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos? ¿Y cuál es una de las consecuencias? ¿Por qué? Porque no hay amor, hermanos. Y la maldad cada día va creciendo, hermanos. ¿Qué nos dirá, hermanos, nuestro Dios de todo esto? Que nos va a pedir cuentas, hermano. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13, verso 2. ¿Cuál, hermano? ¿Qué dice? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13, verso 2. Dice el verso 2: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada que, hermanos, nada soy, ¿sí? Así, hermanos, podemos saber mucho, podemos conocer mucho, pero si no tenemos amor, nada somos. Entonces no dejemos que la costumbre nos corrompa. No dejemos que nuestro hermano, cuando necesita, o nuestro prójimo, no echarle la mano. Antes demos con alegría, hermanos, con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros recibimos es de nuestro Dios. Entonces, si no tenemos amor, nada somos. Si no tenemos este ingrediente, ¿de qué nos serviría? De nada. Yo quisiera, hermanos, a ustedes hacerles nuevamente esta pregunta. ¿En verdad damos a nuestro prójimo? ¿En verdad hacemos cumplir el mandamiento? ¿O nos cuesta para dar? ¿Sí nos cuesta? Por ejemplo, mi hermano que trabaja en los camiones, luego se suben personas que lo necesitan. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfría. Y esto pues también puede ser también entendible, ¿no? Pero lejos de todo eso, hermanos, dáselo, ¿no? Pues aquí está, me estás pidiendo, y si tú lo vas a gastar, bueno, para otra cosa, pues ya es cuestión tuya. Pero mientras tanto, yo tengo que cumplirlo. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O no sabemos si él necesite. ¿Y qué tal si nos los está pidiendo y por no darle, puede suceder otra cosa? ¿O no es mejor dar, hermanos, que recibir? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Dice el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Nos ama, nos quiere y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Y vean, hermanos, nuestro Dios nos ama y su Hijo dio la vida. En ningún momento digo, pues yo por qué voy a dar la vida. Ellos fueron los que se buscaron todos estos males, ¿no? Como dice el libro de Eclesiastés. Pero sin en cambio él dio, hermanos. ¿Por qué? Por amor. Entonces, por amor también nosotros tenemos que dar. Tenemos que ayudar. Por ejemplo, en la iglesia de Dios, ¿cuántos hermanos necesitan ahí? Muchísimos. Y luego nos piden. Pero como no sabemos qué es el amor, no lo damos. No sabemos. Pero cuando lo entendamos, entonces sí, ya nos desprendemos. Ahí está. Hay hermanos que están ahorita en los hospitales también. Hay hermanos que no tienen hogar. Hay hermanos que no tienen que comer. Y de eso mismo también nosotros tenemos que darles. Tenemos que hacerles llegar. Por ejemplo, en esos países de allá de África donde no hay nada que comer. Por ejemplo, aquí en México habrá centros de acopio donde nosotros podamos ir a dejar un alimento y que se nos hagan llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también nosotros somos seres humanos y no sabemos que a lo mejor más adelante nosotros vamos a necesitar también. Y sobre todo, ¿cuál es el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo que está teniendo la iglesia de Dios? Si la iglesia de Dios no quiere desprenderse de lo que tiene. Nos veo como asustados, hermanos. Nos veo así como preocupados. ¿Acaso es dar mi casa? Pues si fuera posible también, hermanos. ¿Ya vieron? ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Pero si nosotros tenemos amor, entonces también. Vamos a ver qué nos dice Santiago, hermanos, su capítulo 1, verso 27. Y dice el verso 27, y la religión pura es inmácula delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Nos lo dice la palabra de nuestro Dios? ¿Sí? Si nuestro hermano está enfermo, tenemos que visitarlo. Tenemos que ir a corresponderle también. Esto es también nuestro apoyo también económico, hermanos, también espiritual. También la palabra prójimo es de la raíz hebrea y se escribe y se traduce al español reo o reya y significa asociado, íntimo, amigo, amistad, cercano, compañero, jornalero, prójimo y vecino, hermanos. Pero vamos a ir un poquito más adentro. Tener amor a nuestro prójimo, también, ¿qué será? Vamos a ver el libro de Levítico capítulo 6, verso 2. Dice el verso 2. Y cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, tener amor a nuestro prójimo es también no robarle, hermano. También es no dejar aquello que nuestro Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos viven, hermanos, en este mundo? Hace un momento mi hermano Raúl decía,
que se está predicando la palabra de nuestro Dios. Y tener amor a nuestro prójimo es llevarles también aquellas buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, porque también nosotros lo recibimos. Y si queremos nuestro prójimo,